Bueno, eh, bienvenidos a todas y todos a este Zoom de la comunidad de astrología. Estamos haciendo el 8 de enero del 2025, el primer Zoom del año, la primera reunión, y que lo que intenta es, bueno, difundir la astrología, ¿no? Les comentaba antes de poner a grabar que el 6 el 6 de enero, coincidente con la tradicional fecha de los Reyes Magos, ¿no? En el calendario, la liturgia cristiana, ¿no? Se conmemora el Día Internacional de la Astrología a partir de 1979 y que justamente yo le decía en el chat que fue elegido ese día a propuesta de un astrólogo, bueno, que nació en Bulgaria, pero vino desde chico aquí a Uruguay y eh, las personas más grandes nos acordamos de él, que es Boris Christoph, ¿tá? Él lo propuso y lo fue adoptado a nivel mundial, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? El propósito de ese día es, bueno, como todos los días de algo, ¿no? Es reflexionar, difundir, hacer conocer un poco más ese algo, en este caso, la, la astrología, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió que podía ser interesante hacer una charla sobre qué es la astrología, ¿no? Entonces, bueno, podríamos entonces, o sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? Un poco de historia. ¿M? Entonces, podríamos decir que la astrología es una disciplina que sirve para entender las energías que fluyen en el universo y cómo estas energías eh, afectan a los seres y a su evolución, ¿tá? Es decir, desde el punto de vista de la astrología, todo el universo está formado por, por energías, eh, por energías que mm, la astrología, digamos, tipifica o arquetipiza en los signos zodiacales, en los 12 signos zodiacales, y que eh, su, estas energías van pasando cíclicamente, ¿m? Dando, y su combinación, digamos, da origen a los sucesos que ocurren, ¿tá? Y estas energías componen todo lo creado, ¿no? Es decir, cada cosa, cada persona, cada objeto es una combinación, una mezcla, ¿no? De energías zodiacales y, digamos, estas energías zodiacales eh, son actuadas, llamémosle, a través de los planetas. ¿M? Los planetas van recorriendo los signos del zodíaco, se van moviendo a través de ellos, y van actuando. Los planetas son como actores que toman, digamos, para actuar la energía del signo zodiacal donde están, y de la combinación de la mezcla de la acción de
estas energías zodiacales transmitidas a través de los planetas, ¿no? Este, surge, mm, el, surge la evolución y lo que va pasando en el cosmos, ¿no? Así que, entonces, eh, esta, esta disciplina puede aplicarse en realidad y se aplica al entendimiento de casi todo. Es decir, estamos más familiarizados, o sea, yo me he dedicado y de lo que más se habla por ahí popularmente es, digamos, la astrología desde el punto de vista psicológico, bueno, o desde el punto de vista de qué puede pasar, ¿no? Con X hecho, ¿no? Personal o colectivo, ¿no? Qué puede ocurrir, qué es probable que se dé, ¿no? Pero también esta disciplina es aplicable a una cantidad de cosas, ¿no? A, a las finanzas, a, a la salud, eh, y bueno, y originalmente, ¿no? Porque ahora podemos entonces empezar a ver un poco históricamente esto, ¿no? A todos los ciclos naturales, ¿no? Porque es decir, también es muy interesante mm, ver que esta disciplina este, fue evolucionando en el tiempo, ¿no? Es decir, lo fue evolucionando, ¿no? Y hay algo común que ha pasado siempre, digamos, que surge de la observación, ¿no? Es decir, desde desde la edad de piedra, desde que se conoce, ¿no? El hombre, digamos, eh, ni siquiera el Homo sapiens, pero bueno, el hombre, digamos, en general, ¿no? Ha asociado eh, cosas que pasaban en el cielo, o sea, ha mirado el cielo y visto y registrado de alguna manera intuitivamente qué cosas provocaba eso en la tierra, ¿no? Es decir, los ciclos de las cosechas, ¿no? Las temporadas en las que había que plantar o no, ¿m? Es decir, la influencia del sol y de la luna, por ejemplo, es antiquísima. ¿M? Es decir, y abarcan, por eso digo, desde épocas muy remotas, ¿no? Desde la edad de bronce hay algunos antecedentes, ¿no? Es decir, donde aparentemente ya el hombre en esa, digamos, en esos tiempos registraba, ¿no? Como ciertos acontecimientos del cielo, ¿tá? Eh, influían o preveían que traerían algunos acontecimientos aquí en la Tierra. Es decir, eh, la astrología, digamos, como hoy por hoy, ¿no? Como disciplina, puede verse como una expresión de los principios herméticos, ¿no? Pero digamos, porque esto, ¿no? Esto que hacían estos hombres antiguos, digamos, éramos nosotros en otro estado evolutivo, ¿no? Era justamente, ¿no? Eh, utilizar el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, ¿no? O sea, y de alguna manera registrar que cuando el sol pasaba por determinado lugar, cuando la luna estaba en determinada fase, se facilitaban ciertas cuestiones, ¿no? Aquí en la Tierra, ¿m? Se producían ciertos hechos, ¿sí? Entonces, digamos, la primera cosa,
digamos, que pasa con la astrología es que parte de la observación, ¿tá? De la observación y de la relación entre el arriba y el abajo, ¿tá? Es decir, esto se ha sofisticado cada vez más, ¿no? Justamente el 6 de enero yo les ponía en la comunidad, ¿no? Esto de que ahí trascendió, ahora vamos a ver cómo bueno, si se llega a verificar, era una noticia que yo vi en un canal, pero que la persona que la estaba dando, este, era un astrónomo que tenía contacto con la NASA, o sea, lo sacó, por eso él decía, miren que esto no es no es como otras veces que se supone que, sino que, bueno, aparentemente el 6 de enero la NASA detectó otro planeta más, ¿sí? Del sistema solar que estaría entre Neptuno, Plutón, bueno, habrá que ver cuál es la órbita, porque justamente todavía no fue detectado físicamente, o sea, no pudo ser observado con telescopio, pero sí detectado matemáticamente, como yo te decía, que antes había sido Neptuno, ¿no? Por, entonces, bueno, entonces lo que quiero decir es que siempre se trató de mirar arriba, ¿no? Y ver qué ocurría abajo, ¿no? Este, y al principio lo que se miraban, en realidad, eran fenómenos, ¿no? O sea, en los libros más antiguos, mesopotámicos, etcétera, lo que se refleja era, por ejemplo, cosas que sucedían con Venus, ¿no? Por ejemplo, en el libro babilónico seguía mucho a Venus, entonces, ¿qué acontecimiento cuando... Si Venus hacía tales cosas, ¿no? O sea, aparecía, desaparecía por días, no sé qué, entonces, había algo, le pasaba algo bueno al pueblo o al monarca ¿no? Es decir, bueno, las famosas, ¿no? Lluvias de estrellas fugaces, ¿no? O sea, se le daba un significado a algo que pasaba, ¿no? Y luego, es decir, eh, esto de observar y ver qué orden, qué pasa, ¿no? Es muy característico, ¿no? Astrológicamente el signo de Virgo, ¿no? El signo de Virgo observa el orden, ¿no? Y trata de entender el orden, después lo interpretará y le dará sentido, ¿no? En el signo de Piscis, ¿no? O sea, la astrología, esto es mucho más profundo, pero digamos, responde al eje Virgo-Piscis, ¿no? O sea, observo una secuencia ordenada de hechos en el plano físico, observo una carta, que es un plano, y a partir de la observación, ¿no? De ver qué ángulos, qué cosas están, digamos, qué cosas hay acá en la Tierra, cómo está puesto esto, ¿no? Deduzco, hablo de cosas que son intangibles, ¿no? Hablo de cómo se siente una persona, de no sé, de la voluntad que tendría Dios, no sé, es decir, es decir, una de las características de la astrología, que también es característica, digamos, es una característica del hermetismo, es entender que todo el universo manifestado es un símbolo. ¿Tá? Es un símbolo, son arquetipos que toman forma, ¿no? Entonces, este, eh, digamos, por eso, bueno, los planetas, ¿no? Tienen características que aquí en Occidente, bueno, pero en toda, fíjense que en la astrología hindú, en cualquier tipo de astrología, siempre se le atribuyen a dioses, ¿no? Es decir, era el lugar, ¿no? Es decir, el cuerpo, la parte física
del dios fulano, ¿no? Es decir, así como nosotros, ¿no? Al día de hoy, por eso digo, es interesante ver cómo fue evolucionando la astrología en el tiempo, porque hoy nosotros tenemos la capacidad de hablar del inconsciente colectivo, ¿no? De formular racionalmente, ¿no? Las leyes herméticas, la ley del mentalismo. Bueno, esto es toda una conceptualización. Ahora, digamos, desde mucho antes de que se pudiese llegar a este nivel de abstracción, que justamente este nivel de abstracción, ¿no? Y lo que vamos a hablar luego, ¿no? De el inconsciente colectivo, todo esto es nuevo, todo esto, hasta que la humanidad no descubrió a Neptuno, digamos, no había tal cosa como inconsciente colectivo, ¿no? De la cual se pudiera hablar, no había la noción de arquetipos de los cuales se pudiera. Sin embargo, sí había una intuición fuerte que llevaba a que las civilizaciones honraran al sol, honraran a la luna, de alguna manera le daban poder, comprendían que lo que pasara, los ciclos lunares, los ciclos solares, influían, ¿no? Es decir, esto era de la observación, bueno, ¿no? Es decir, es como nosotros no podemos explicar, no sé, por qué cuando prendemos una llave aparece la luz, pero sabemos que eso ocurre y bueno, gracias a Dios tenemos luz, decimos nosotros, ¿no? Digamos, algo pasa que cuando esto está, o cuando esta llavecita está en determinada posición, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Es decir, este, empezaban a observar justamente otra ley hermética, ¿no? Causa-efecto. Es decir, eh, parece, ahí ahora en una visión mucho más sofisticada, ¿no? Eh, en la cual incluso puede no haber unanimidad en los astrólogos, pero a ver, ¿qué es lo que causa? Es decir, lo que todos los astrólogos y toda la gente está de acuerdo, mucha gente está de acuerdo, es que lo que pasa arriba de alguna manera se relaciona con lo que pasa abajo, ¿no? Con lo que te pasa a vos o con lo que... después estará la idea de si es porque hay un campo gravitatorio que se transmite, porque no, porque bueno, ¿tá? Una visión mucho más transpersonal, todo es simbólico, la vida es uno, bueno, lo que sea, pero digamos, lo que no cabe duda es que vos ves una cosa arriba y abajo ocurren cierto tipo de asuntos. ¿Tá? Entonces, bueno, también empezaban a darse cuenta de esto de la causa-efecto y de los ritmos, ¿no? Que es otro de los principios herméticos, ¿no? O sea, día y noche, ¿no? Las estaciones, ¿no? Que son cíclicamente y se repiten, ¿sí? Es decir, bueno, digamos, intuitivamente, este, y entonces registraban, ellos encontraban patrones, digamos, los sacerdotes de la época, digamos, los estudiosos de la época encontraban que cuando ocurrían ciertos patrones en el cielo, ocurrían ciertas cosas en la tierra, ¿no? Este, y, digamos, en esa época, por supuesto, ahí nace lo que, digamos, hoy llamaríamos como astrología predictiva, ¿no? Es decir, che, cuidado que, es decir, que vista desde el punto de vista actual, ¿no? En que, en que estamos mucho más centrados en lo psicológico, etcétera, eh, digamos, la veríamos, o yo la veo como muy reduccionista. ¿Pero por qué? Porque hoy el hombre, la conciencia del hombre hoy, ustedes piensen, esto ocurría antes de Cristo.
¿está? Digamos. Entonces, hoy somos mucho más libres, pero antes las energías de la naturaleza pro- eh, ocurrían de forma mucho más determinante. ¿Va? O sea, mm, en esas épocas te agarraba una infección y te mataba, listo. No, no había mucho más que hacer, ¿entendés? O sea, eh, entonces había mucho más inexorabilidad, ¿sí? Este, entonces también había mucho más tendencia a justamente ver a eso que ocurría afuera como un hecho bueno o malo, pero sobre todo haciendo hincapié en lo malo, ¿no? Muy inexorable, ¿no? Porque había mucho menos libertad, digamos, había mucho menos desarrollo para decir, bueno, está bien, este, puede ser que no sé, este Marte conjunción Saturno me enferme, bueno, pero al fin voy al antibiótico, ¿no? Es decir, consulto, ¿no? Es decir, tenemos cada vez mucho más libertad. Por tanto, y esto también es reconocido, digamos, y las interpretaciones astrológicas, después voy a tratar de explicar cómo veo la astrología ahora, ¿no? Pero son mucho menos deterministas. O sea, en realidad está bien, puede que exista la cuadratura Marte-Saturno o lo que corno sea. Eso es verdad que es un juego de energías. Eso es verdad que en la psique de las personas y en los cuerpos de las personas puede tener, depende justamente de cómo las personas tomen estas energías, puede causarles perturbaciones, pero no hay un resultado final, único, digamos, imposible de cambiar de esa situación, ¿no? Es decir, visto desde el punto de vista contemporáneo y desde el punto de vista más puro, la astrología y las cartas, es decir, las cartas natales, las cartas astrales, es decir, carta astral es una carta astral es un mapa del cielo, ¿tá? Visto desde un lugar determinado de la Tierra en un momento dado. ¿Tá? Es decir, a ver si lo tengo por acá y si se los comparto. A ver, vamos a poner aquí compartir. No sé si pueden ver, pero esto, ¿están viendo la pantalla? Bueno, esta es la carta de hoy a las 8 de la noche. Es decir, esto porque así muestro que es una carta, ¿no? Y que hay en una carta, ¿no? Entonces, esto es un mapa, ¿tá? Del cielo visto cómo se estaba viendo el, Una eh, pregunta, el cielo. Jorge, Sí, Paulo, Jorge, una sí. pregunta. Disculpame que te interrumpa. No, Esta carta, en el caso de la carta astral, ¿se renueva día a día claro, ¿Sí me explico? bien, Paulo, sí. Una carta es una foto de un momento, ¿no? Yo saqué la Bien, foto, lo que ves ahí es la bien, foto, digamos, de cómo se veía el cielo desde Uruguay a las 8 de la noche cuando supuestamente estaba pactada esta reunión. A las entiendo. 20:00 del 8 de enero del 2020, ay, pero el astrólogo no cambió de año y hizo la del 2024, pero sin ningún problema. Vamos en vivo a modificarla para ver cómo estaba ahora. Qué gracioso, me equivoqué de año. Pero entonces vamos a cambiar. Pero entonces, esto era justamente para mostrarles, ¿no? Es decir, a
¿Ves? Entonces aquí ponemos, hoy por hoy, esto se hace con esta facilidad. Antes eran horas tratando de poner en su lugar, digamos, a los astros. Bueno, es esta. Está así en la carta, ¿ves? 8 de enero del 2025, 20 horas, desde Montevideo, Uruguay. Así se veía el cielo. ¿Está? Es Bien, decir, bien, el sol estaba poniéndose, ¿m? Es decir, aquí donde tengo el cursor ahora, ¿sí? Está el sol, en la carta, el movimiento de los astros, digamos, eh, es, se mueven en sentido horario, eh, es decir, van así, ¿tá? Entonces, este, ¿tá? El sol se estaba poniendo, o sea, salen por acá, por donde dice AC, y se ponen por acá, donde dicen DC, ¿sí? Entonces hacen como este giro, por eso, digamos, justamente, este, cuando uno hace una carta, bueno, antes cuando las hacía a mano, si estaba bien hecho, por ejemplo, ¿no? Y una carta era cercana al mediodía. Si yo hacía una carta para alguien que había nacido o para un momento de las 11 de la mañana, el sol tenía que andar por acá, si no estaba mal, digamos, ¿no? Y ahora el sol está levemente, cuando empezamos esta reunión, estaba ya por debajo del horizonte, estaba levemente, ya se había puesto. La luna está bastante elevada, o sea, se debe poder ver la luna desde aquí. ¿M? Este, Urano, que rige la astrología, bueno, también está por aquí. O sea, bueno, entonces, una, una carta es un mapa energético, ¿está? Es decir, eh, entonces, aquí, aquí vemos los signos en los costados, ¿sí? El que estoy señalando acá con el cursor ahora es Cáncer, ¿está? Y se ve acá, por ejemplo, en azul, este planeta es Marte, quiere decir que Marte, ¿tá? Está en Cáncer, en los últimos grados de Cáncer, ¿sí? Después, bueno, por ejemplo, la Luna está aquí en este signo verde, de acá es Tauro, ¿m? O sea, Luna en Tauro, eh, Urano en Tauro, el Sol en Capricornio, ¿no? Más o menos todos sabemos que estamos, digamos, que las personas que cumplen, ¿no? A esta altura del año son de Capricornio, porque el Sol está pasando por el signo de Capricornio, está acá, ¿sí? Bueno, y así con los diferentes astros y los diferentes signos, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, entonces lo que puramente es una carta es una estructura energética. Esto es muy importante de entender. Es decir, acá muestra planetas entonces puestos en signos y muestra también ángulos, que son estas líneas entre ángulos que son significativos entre distintos planetas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una línea azul que une el Sol con la Luna y hay una línea roja que une el Sol con Quirón. Acá en Aries está este símbolo un poquito raro, es Quirón, un planetoide, un planeta transpersonal que fue descubierto en el 77. Bueno, aquí el Sol también tiene un ángulo, una línea azul con Saturno que está aquí, es decir, ángulos entre planetas.
Entonces, en realidad, objetivamente, lo que se ve es un mapa de energías. ¿Está? Estos ángulos entre los planetas, estas líneas, quiere decir que estos planetas forman como circuitos energéticos. ¿Está? Entonces, si funciona el Sol está conectado con la Luna con Saturno, por ejemplo, y Saturno con el Sol. O sea, no funcionan independientemente. ¿Está? Y unen entonces también las energías, ¿tá? De los signos en que cada uno está, ¿no? O sea, hay una colaboración, digamos, entre la energía del Sol, que el Sol toma energía de Capricornio, y esta energía del Sol en Capricornio colabora, para decirlo de una manera, con la energía que toma la Luna de Tauro, y ambos colaboran con la energía de Saturno que está acá en Piscis, ¿no? Y forman como un sistema, llamémosle, ¿sí? Bueno, entonces, eh, esas energías digamos, ese juego de energías influyen, digamos, en la psique de las personas, ¿está? Pero entonces, una cosa son las energías y otro, cómo nosotros nos tomamos esas energías y qué nos pasan con esas energías. O sea, nosotros como humanos hay energías y hay situaciones que nos parecen buenas, lindas, favorables y tenemos simpatía, pero es nuestra impresión. Por ejemplo, nosotros podemos decir, qué bueno el verano, ¿no? Qué lindo, qué bien que me siento en verano. Bueno, está bien, muy bien. Puede haber otro que le guste más el invierno. Ahora, no es que entonces, yo en el invierno, no sé, me deprimo, pero en el verano estoy muy feliz. Bueno, ese es un tema suyo, señor, porque es decir, para la naturaleza es necesario y para la vida es necesario el invierno, es necesario el verano, ¿sí? Es decir, todas las energías son necesarias. Ahora, si usted se siente más a gusto con una y con otra, no, porque a mí no me gusta morirme, perfecto. Pero resulta que en la naturaleza es natural la muerte. Entonces, si yo rechazo la muerte, me siento muy mal cuando las cosas se mueren, no sé. Bueno, entonces yo digo, cuidado, cuando fulanito esté pasando por tal lado, causa la muerte. Bueno, sí, es decir, cuando fulanito pasa por tal lado, en otoño se caen las hojas de los árboles. ¡Ay, los árboles de vestidos! Sí, bueno, porque claro, se caen, porque después renacen, es lo más natural. Ahora, entonces los astrólogos, digamos, digamos, las visiones fatalistas o no comprensivas de la vida y de nosotros como integrantes de la vida, dice, ¡ay, horror! Se nos caen las hojas de los árboles. Que rapa, esto será que es el fin. Bueno, no es el fin o sea, es un hecho natural Ahora, a usted no le gusta, bien, se siente desprotegido, bien. Siente que, bueno, perfecto, pero sepa que es de lo más natural, ¿no? Es decir, entonces, por eso también, digamos, las interpretaciones, ¿tá? Porque además hoy hacemos estas interpretaciones y yo me río del invierno y del verano, porque yo vivo acá y tengo mi casa. ¿Tá? Y las temperaturas no van a ser demasiado graves. ¿Tá? Ahora, si yo estuviese, no sé, en la prehistoria, podría ser muy grave
¿Entendés? Que un viento, no sé, estoy en un lugar donde realmente la temperatura baja mucho y yo realmente voy a tener miedo, ¿tá? A que cuando el sol no se eleva más que tanto y hace un frío de aquí muy fuerte, tema perder la vida. Y eso es muy natural, ¿no? Entonces, digamos, esas interpretaciones fatalistas, ¿no? Digamos, tenían su razón de ser, ¿no? O sea, quiero decir, hoy lo veo desde este punto de vista porque estoy, gracias a Dios, en este momento evolutivo, ¿tá? Claro, ahora tengo miedo de otras cosas, como hablábamos la otra vez en el chat, tengo miedo de el poder destructivo de Plutón que lo generamos nosotros a través de las armas atómicas. Pero digamos, pero no tengo tanto miedo del invierno, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hay preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? No, yo estoy bien escuchando. Bien. Así que entonces, la astrología es una disciplina, ¿sí? Que, este, que lo que hace es estudiar cómo interaccionan las energías, ¿tá? De qué están compuestas las cosas, ¿m? Los seres humanos, cómo interaccionan y cómo evolucionan en el tiempo, ¿tá? Cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, se puede decir que la astrología es al mismo tiempo una ciencia y es un arte. Es una ciencia porque hay principios básicos. ¿M? Es decir, eh, bueno, porque digamos, se parte de posiciones de los planetas que están en el lado que están, no están en cualquier lado, porque, no sé, la Luna es la Luna y Marte es Marte, ¿está? Y Marte no podemos decir que sea nutricio, ni que sea, ni que sea pacífico, y la Luna no podemos decir que sea agresiva, y, entonces, cada cosa, digamos, hay una parte lógica, hay leyes, ¿m? Es decir, está comprobado cuáles son los ángulos que son relevantes en la interacción entre los planetas y cuáles no. O sea, hay un montón de reglas. Este, hay leyes, pero también es un arte porque la interpretación de eso, ¿m? este, dependen del astrólogo en sí mismo. Y ahora viene justamente otro de los principios del Kybalión que antes no, otro de los principios herméticos que antes evidentemente no estaban tan claros, pero en el estado de hoy, digamos, en el estado de la ciencia, y del arte, o sea, o de la disciplina, son bastante claros, ¿no? Como que somos parte de la vida. ¿M? Entonces, digamos, eh, la interpretación depende del que interpreta. ¿M? Es decir, hay una mirada que es la mirada del astrólogo. Y es decir, la parte objetiva es que la carta de hoy a las 8 de la noche, o sea, el mapa del cielo de hoy a las 8 de la noche en Montevideo, Uruguay, era esta. Ahora, si relato yo lo que veo, voy a ver unas determinadas cosas y voy a relatar, le voy a contar algunas cosas que a mí me parecen que resaltan ahí.
pero viene otro astrólogo y ve otras cosas o las relatan levemente diferentes. Es lo mismo que pasa cuando vemos un objeto artístico o cuando contamos una película o cuando comentamos una canción. Es decir, a mí me quedó parte de la letra, a vos te quedó otra parte de la letra. Yo en un cuadro abstracto veo determinada cosa y me gusta determinada cosa y yo creo ver ahí una figura y vos podés creer ver otra y a vos puede no gustarte lo que ves y a mí me puede gustar. Es decir, empezamos a entender que todas las miradas, incluida la del astrólogo, sobre la carta son subjetivas. O sea, hay hay energías, ¿tá? Y eh, lo que el astrólogo procura es describirlas, ¿no? Porque además ahí hay otro tema, ¿no? Como en cualquier fenómeno de comunicación, ¿no? Es lo que Juan José, ¿sí, Paulo? ¿Sí? disculpame, te interrumpa nuevamente. Está la interpretación del astrólogo, Ujú. pero siempre basado en determinados parámetros, ¿no? Digo, Era lo que te decía, en determinadas reglas, ¿sí? sí, En sí. determinados, sí, en determinadas reglas, en determinadas leyes. O sea, por eso digo, eh, Neptuno está en Piscis. Piscis es un signo de agua. Neptuno tiene que ver con la sensación de unidad con el todo, el agua tiene que ver con las emociones, entonces hay sensibilidad que hace que todos nos sintamos emocionalmente más empáticos, unidos. Eso porque está en Piscis, yo no puedo decir eso, hacer esa misma interpretación de Neptuno cuando pase a Aries, porque Aries tiene que ver con el impulso, la lucha, etcétera. Entonces, ahí Neptuno en Aries lo voy a tener que, no puedo decir lo mismo, no puede ser no puedo decir que nos vamos a sentir unidos por esta sensación de ser uno con el todo desde el punto de vista emotivo, sino más bien que nos vamos a sentir que todos unidos por un impulso muy fuerte, muy impetuoso. ¿Mm? Eh, por que algo que tiene que ver con la acción nos va a hacer sentir unidos, hermanados, etcétera. Entonces, por eso digo, va a variar No, porque así lo van a pelar. y también Así no es. digamos, entonces, eh, si esta fuera la carta natal de alguien, es decir, de hecho, si había alguien naciendo hoy aquí en Montevideo, cosa bastante probable, a las 8 de la noche, esta era su carta natal. ¿Mm? Es decir, la Entiendo, carta entiendo. natal, ¿no? Es la carta que se levanta para el momento preciso en que la persona nace, se separa de su mamá. Cuando respira por primera vez, ¿no? Bien, Digamos, bien. esto es, ¿sí, Paulo? No viene, te estaba diciéndote bien, bien. ¿Sí? Que entiendo, digo. Entonces, es como si la persona esa cristalizara en sí estas energías. ¿Mm? Es decir, cada uno de nosotros es como un cristal de energía eh, o de tiempo cristalizado, ¿no? Es decir, eh, esta foto nos la queda impresa en nosotros. ¿M? Todo el universo tenía digamos, este mapa, ¿m? Y nosotros es como que tu carta natal representa eh, la cristalización de ese momento.
¿Mm? Luego, estos astros se siguieron moviendo, digamos, y eso son los tránsitos, o sea, yo nací con los planetas en cualquier otro sitio, yo nací en el 62, entonces, digamos, estaban en otro sitio, ¿está? Y esa base, esa semilla, que es mi carta natal, fue evolucionando, digamos, y fue influido por todos los momentos siguientes, ¿no? O sea, bueno, hay distintas cartas que se hacen. Uno sería como mi propio movimiento interno y otro, por ejemplo, como, ah, digamos, esto que para mí son tránsitos, o sea, todos nosotros nacimos antes de este momento, ¿no? Nacimos antes del 8 de enero del 2025 a las 20 horas. Entonces, estas, estos planetas donde están ahora están incidiendo de distintas formas sobre nuestros planetas natales. ¿Tá? Esto es lo que llamamos los tránsitos. Entonces, y están, digamos, causándonos distintas sensaciones y distintos hechos. ¿Sí? Bueno, así que, entonces, entonces, lo que sabemos es que, por ejemplo, todos nosotros, cuando empezamos esta reunión, estábamos recibiendo estas energías que están ahí, cada uno sobre su carta natal, ¿no? Es decir, yo tengo mi carta natal, ustedes la de ustedes, y el cielo de ese momento y estaba interaccionando. ¿Tá? Esto se estudia luego, ¿no? Como en tercer año de un curso, cómo estas energías influyen sobre ti, qué temas mueven, qué... pero, y acá está la clave, de tanto para la carta natal como para cómo reaccionaré yo ante este juego de energía. No habla nada de la conciencia que habita eso. Es decir, volviendo al ejemplo de las estaciones o de los pronósticos meteorológicos. Si a mí me dicen, mañana habrá 26 grados de temperatura, humedad tal, eh, vientos de tal, en tal dirección, no me están diciendo, me están dando un dato objetivo. Ahora, no me están diciendo si yo voy a tener un buen día con eso, si voy a disfrutar, voy a ir a la playa y voy a decir, wow, qué cosa tan enorme, o si soy del team invierno, che, qué calor bárbaro, ¿no? Qué mal, ¿cuándo empezará a llover o cuándo se irá el verano? ¿Está? Eh, o cuando llueve, che, llueve, bueno, llueve, y estoy en verano, sí, bueno, está. Yo la verdad que no pensaba que lloviera mañana en verano, justo estoy de vacaciones, pero bueno, aprovecharé a quedarme con los chicos en casa y lo pasaré bien. O, che, qué horrible, llueve. Che, qué horrible, ¿qué hacemos con los chicos? Estoy de mal humor. Yo pagué por la casa, no sé cuánto, y ahora, es decir, empecemos a distinguir entre lo que la astrología muestra, que es un sistema de energías, y lo que la psique piensa, siente de eso. ¿Sí? O sea, puramente lo que se ve en la carta es un juego de energías que para el universo tiene absoluto sentido y forma parte de un orden que no tiene ningún problema. A nosotros algunas energías nos problematizan. O sea, para la naturaleza es normal que existan 29 grados y que existan 10 grados bajo cero.
¿tá? Y forma parte del proceso que los seres vivos necesitan para evolucionar, para desarrollarse y no hay ningún problema. A mí, como ser vivo, me gusta, no me gusta, y entonces estoy tratando, ¿entendés? Estoy diciendo que cuando hay 29 grados es un problema bárbaro, ¿está? Y me puedo morir, y entonces temo no sé qué, y que cuando está todo fresquito estoy bárbaro. ¿Sí? Eh, si uno, en una visión más elevada, digamos, más transpersonal que la que pretendo enseñar, uno dice, perfecto, esto que pasa forma parte de mi aprendizaje y tiene un sentido para el universo y para mí. Entonces, no es algo con lo cual me tenga que enojar, ni porque es aquello, ¿no? Si te enojas tenés dos problemas, enojarte y desenojarte, porque pasa, ¿eh? Entonces, este, en la antigüedad había cosas que se trataban de evitar, bueno, sí, yo también, pero digamos, pero se le echaba la culpa, ¿no? Qué horrible, va a pasar tal cosa, bueno, porque también, insisto, había mucho más indefensión ante lo que eh, los astros eh, provocaban, ¿sí? Eh, además, bueno, Jorge, perdona una pregunta. ¿Qué querés decir con indefensión de los astros? bueno, lo que yo te decía, ¿no? O sea, Marte representa un acto de violencia, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? También iniciativa, incluso, ¿no? Pero digamos, alguien era herido en una batalla, lo más probable es que se muere. O sea, Marte, los tránsitos de Marte y Saturno al Sol eran vistos como peligrosos. Ahora, hoy capaz que, bueno, ustedes por dónde vienen, ¿no? A veces, digamos, en lo que están trabajando, puede ser que reciba un disparo o que reciba un, un corte, pero voy al hospital y me salvan. ¿Entendés? O sea, no es determinante. ¿Entendés? Bien, Antes te y sí. agarrabas una infección y chau. Ahora, bueno, los adelantos hacen que, bueno, pará, porque hay antibióticos, porque hay un hospital, porque te hacen terapia respiratoria, porque no sé qué, no sabemos. O sea que es como una advertencia de lo posible. Después Claro, es lo otro decir, se va resolviendo en la medida de los recursos, ¿no? claro, es decir, el hombre fue, por eso la primera, digamos, cuando se ven, es decir, Yo, yo distingo como tres tipos de astrología, ¿no? La primera, que además fue la más vieja, es muy determinista. Es esto, te va a pasar tal cosa, porque prácticamente era ineludible. ¿Entendés? O sea, no sé, crecía el Nilo y había ahogamiento, yo qué sé, o había, y chau, no había mucha vuelta. Listo, ¿no? Hoy, bueno, hoy no es tan así, ¿no? La segunda es decir, estoy explicando que en la historia tenía sentido esta astrología mucho más determinista y ocupada de qué iba a ocurrir afuera, porque era muy Claro, determinante, ¿sí? sí se Este, entiende. eh, porque, digamos, hoy justamente, en mi opinión, ¿no? Digamos, estas cuestiones, ¿no? De qué va a pasar, yo no las contesto así, porque es que no sé qué va a pasar, porque justamente tenemos mucho más grado de libertad que en ese momento, ¿no? Es decir, el hombre ha ganado libertad, digamos, a través de, por ejemplo, justamente lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cada vez que se descubren planetas, en realidad
son más niveles de libertad y más grado de libertad que el hombre, para bien o para mal, adquiere. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, entonces, este, eh, desde el punto de vista, entonces, eh, a medida que ha pasado el tiempo, justamente, ¿no? Cada vez más el hombre ve esto, o sea, como un tema de relación entre el adentro y el afuera, ¿no? Digamos, hasta hace unos años, es decir, hasta antes del posiblemente el descubrimiento de Neptuno, ¿m? Que fue en 1845, ¿no? N- Había muy poco conciencia del inconsciente, ¿no? Es decir, eh, eh, piensen que, por eso digo, piensen en 1500, 1400, 1300. Existe lo que se ve, ¿no? Cosas como problemas mentales o sensaciones o compasión o eh, no existían, ¿no? Y teoría de que todos estamos unidos, ¿no? Como justamente, ¿no? Empezó a demostrar la física cuántica y que entonces lo que vos haces no es independiente de lo que yo hago. Bueno, todo esto no existía. Entonces, recién a partir de 1845 se empezó es decir, hasta que Freud habla del inconsciente, ¿no? Y empezamos a reconocer un inconsciente colectivo, no se establece la, la astrología psicológica, que es la que hoy predomina. ¿Tá? Es decir, hoy muchas de nuestras preocupaciones o de mucha de la gente que pregunta, no solo es que sigue existiendo, ¿no? Me voy a separar de mi pareja, voy a ganar más dinero, llegaré a tal posición, que en realidad hay que contestarle, bueno, las energías ayudan o no ayudan, o no sé qué corno, pero depende de todo lo que usted haya hecho antes, bueno, ¿no? O sea, es decir, no es tan determinante como antes, ¿no? Este, Sino que la preocupación es mucho más por los estados internos que yo siento. Porque además, ahora muchas veces lo que quiero entender es por qué siento este estado interno. ¿Mm? Es decir, el hombre no siempre fue tan consciente de sus estados internos y de cómo esos estados internos hacían que accionara y reaccionara hacia afuera. Es decir, no sé, vino fulano, borracho de mal humor, pegó, bueno, sale si quien pueda decir, pero no había un cuestionamiento, che, vos, ¿por qué? No sé, ¿no? Fulano está deprimido, no sé, llora o se suicida, o se pasó, yo qué sé, no sé, digo. Es decir, hoy, eh, digamos, la astrología intenta mucho más explicar este tipo de cuestiones. ¿Tá? Este, em, Así que bueno, y digamos, esto es lo que, digamos, se entiende por astrología psicológica. Es decir, intentar entender los procesos psíquicos, porque esta carta muestra la psique y muestra, bueno, a partir de Jung justamente, ¿no? Que
crea y, digamos, la noción de arquetipos, es decir, asocia a esos planetas como símbolo de los arquetipos. ¿Mm? Es decir, y empieza, llamémosle la astrología moderna de principio de siglo, del siglo XX, ¿no? Es decir, donde ya el tema no es que cuando pasa Marte por tal lado tenemos guerra, sino que cuando pasa Marte por tal lado estoy nervioso, caliente y agresivo. ¿Tá? Y no entiendo por qué me pasa esto, o no entiendo por qué estoy más irascible, o no entiendo por qué recibo más enojo, o bueno. Este, entonces, bueno, ahí se empieza a ver cómo el adentro y el afuera están relacionados, porque yo actúo hacia afuera porque estoy hacia adentro. Y cuando se comprende que estos eran arquetipos universales, que influyen en toda la cultura, entonces ahora estamos los señores astrólogos diciendo que en el mundo la oposición de Plutón y Marte no sé qué, porque es el Plutón colectivo con el Marte colectivo y no sé qué, y nos provoca un lío, porque son arquetipos que están en todos. ¿Tá? Jorge, Sí, una pregunta, porque hace días que estoy como leyendo y escuchando el curso de tarot de Lía, sí. ¿viste? Y uno de los videos que escuché el otro día era justamente una entrevista a alguien que hablaba sobre Jung, y toda esta generación arquetípica, y justamente lo relacionaba con las cartas, ¿no? Porque cada carta tiene su luz y su sombra, Claro, y explicaba que todos, en cada uno de nosotros conviven todos los arquetipos, tal cual. los 22 arcanos mayores. Mm. ¿Cómo se relaciona eso con esto que vos estás hablando de lo arquetípico en la astrología? Es lo mismo. O sea, conviven los arquetipos de todos luminosos, para ponerle un nombre, ¿no? Porque Mm, también habría que saber qué es luminoso y qué es sombrío, ¿no? Pero digamos, totalmente, sí, pero sí, conviven sí. las dos polaridades, incorporando otro, el cuarto principio, ¿no? Hermético, ¿no? El principio de polaridad. Existen las dos polaridades o las muchas polaridades de todos los planetas. O sea, existe el Marte que lleva a decidir, a actuar asertivamente, ¿m? A conseguir el deseo, a desear, el impulso a ser, el impulso a ser yo, es decir, a actuar correctamente, es un impulso que existe en la naturaleza. O sea, nadie puede negar a Marte. Y también ese es el impulso mm, a enojarme, es decir, a no aceptar, a irrespetar al otro, es decir, eh, por eso, digamos, a no tolerar al otro, es decir, entonces me enojo, lo trato de destruir, es decir, eh, eh, mm, ser atropellado, ser impaciente, bueno, esos son otros costados de Marte, existen los dos. Y justamente en la que yo tenga a Marte, no sé, como está acá en Piscis, no sé, depende de mi estado evolutivo, cómo exprese yo el principio de Marte en Piscis. Puedo expresar cualquiera de esas facetas. Eso ya depende de mi desarrollo personal.
De Entonces, alguna, de alguna manera, perdón, de alguna manera, yo no sé, pero vengo sintiendo lo que transitamos en alquimia, lo que yo transito en otra formación que he hecho paralela, lo que estoy leyendo en tarot, lo que estoy leyendo de la metagenealogía de Jorodowski, escuchándote a vos. De alguna manera, todo tiende a que el hombre encuentre caminos para autoconocimiento. es que Yo siento eso, ¿no? la Y función de traer, la astrología es el autoconocimiento. Es decir, es como si yo te planteo una carta, tu carta natal, esto es una cantidad de circuitos energéticos. Es como si te presento tu iPhone. Mirá, tienen estas aplicaciones, esta aplicación, esta aplicación, esta está relacionada con esta. No trate de que no funcionen, porque no sé, mirá que, no sé, no, porque vos sabés que cuando lo tengo prendido mucho tiempo con estas aplicaciones, la batería baja, claro, sí, está hecho así. O sea, no podés tener 50 aplicaciones y no te baja la batería. Ah, no, no sabía, me parecía que era una casualidad. No, no, no. Y sabés que si activas el GPS, o sea, justamente cuando está funcionando el GPS, no sé, el otro te puede ubicar. Y si no, con razón no me ubicaba, porque, bueno, es decir, hay aplicaciones que están relacionadas, que entonces funcionan juntas, no podés. Es decir, te explico el mapa con que funcionás, tu estructura. Eso te ayuda a entender, digamos, a manejar mejor, más óptimamente el iPhone o, o la maquinaria que sea. Es decir, este es el manual de instrucciones. Pero con estas energías, ¿m? Yo lo comparo muchas veces, ¿no? Con los ingredientes que hay en la casa para hacer un alimento. Entonces decimos, che, mira, veo que en la carta hay muchos planetas en signo de agua, hay muchas emociones, no hay mucha tierra, bueno, entonces, igual que entonces, igual que en una casa, ¿no? Che, hay mucha verdura, no encontré ninguna proteína, hay algunas harinas, entonces, lo que te digo, para empezar, no trate de hacer un asado, porque no lo vas a encontrar, ¿entendés? O sea, no... eh, ¿y por qué el vecino? Ah, bueno, porque en la alacena del vecino, ¿no? En la cajita de MasterChef que le tocó, tenía otra cosa. No te compares, no trate de... Es decir, estos son tus ingredientes, ¿está? Y están puestos de esta manera. Es decir, tú, digamos, la astrología sirve para la individuación, digamos, que es lo que quería Jung, ¿no? Es decir, tú, sos la única persona que tiene estos planetas en esos lugares, ¿tá? Y eso es esa es tu semilla, eso es lo que tenés que desarrollar. Eso es lo que es ecológico porque tú naciste en ese lugar, en ese entorno. Luego hay que ver cómo lo haces crecer ahí. Digamos, de esto se ocupa mucho más mejor el diseño humano, pero hay que entender que sos un pino y tener naturaleza de pino, o que sos un roble, o que sos no sé, una rosa, un rosal. Entonces, reconocete como eso. Justamente la astrología lleva a que te reconozcas a ti mismo y no seas un genérico como la psicología de masas quiere que vos creas. O sea, no somos todos iguales. No podemos trabajar todos, no sé, yo no puedo hacer lo mismo que otras personas. Tengo otras características.
otras funciones. Están coordinadas de distinto. No es lo mismo que otro, entonces, no todos los hombres, no sé qué, así, no. Digamos. Eso, digamos, es propio de la idea mecanicista, digamos, y que justamente no entiende el tema energético y, digamos, que anterior digamos, al 1900, ¿no? Es decir, no somos máquinas, somos, digamos, la idea, justamente, ¿no? Bueno, ahí vendrá el tema de Saturno y los planetas transpersonales, ¿no? La idealización, somos todos iguales, pero estamos mal de la cabeza, porque si vemos la realidad, todas las plantas no dan frutos en el mismo momento. Unas nacen en invierno, otros en primavera, unos florecen en todo el año, otros no. Para unas hay que regarlas mucho, para otras poco. Bueno, exactamente lo mismo en los animales, ¿no? O sea, no es un defecto para el león que el león no nade. Y no es un problema que los pescados no anden por la tierra. Ahora, claro, si visto desde el punto de vista del león, che, ¿por qué no salís un poco del agua? ¿Y por qué te venís a bañar vos acá? Porque no estoy apto, viejo. Es decir, no trata de ser otro, porque ahí te va mal. Che, qué horrible, yo no nado, no, no está hecho para eso. ¿Cuál es el problema? Es otra cosa. Cuando usted sea lo que es, cuando usted desarrolle su semilla, va a ver que es fabuloso. Ahora, no todos son robles de 2 metros, ni todos son florecitas silvestres. Hay de todo en la vida. Las florecitas silvestres tienen el papel de florecitas silvestres. Los robles de roble, pero son tan necesarios unos como los otros. Los leones son leones y los picaflores, picaflores. Ahora, si vamos a comparar tomamos el que ruge, bueno, el que ruge es el león. Ahora, entonces, si el picaflor se trata de parecer a un león, se va a frutar toda la vida. Pero no vino para eso. Y si el león trata de volar, es una cosa. Entonces, el león tiene que ser buen león, hay que explicarle la estructura del león, cuál es el mejor ambiente para que un león viva, cuál es su sentido, y al picaflor, cuál es el sentido del picaflor. Y los pescados, los peces, ¿cuál es el sentido? Y van a vivir notablemente los peces en el agua, las aves en el aire, y sin ningún problema. Ahora, entonces, es encontrarse a sí mismo, por eso, ¿no? Volviendo, la clave de la astrología es el autoconocimiento y el respeto a uno mismo y el respeto al otro. Porque si me doy cuenta que, no sé, yo tengo mucha tierra, entonces soy muy consciente de las consecuencias físicas de mis actos, y el otro no tiene ninguna tierra, entonces hace cosas que yo digo, pero esto no tiene sentido desde el punto de vista físico. Claro, pero no se va a ser cantante, va a ser filósofo. Claro, va a tener problemas para que las cosas se manifiesten físicamente o lo que sea, pero es que no es su historia. Claro, lo ayudaré para que el problema, la vida, el ecosistema lo va a ayudar para que no tenga un problema tan grave, no sé, que se muera de hambre o que, no sé, o que lo pise un auto. Pero el tipo está para pensar, para crear, es un tipo creativo. Para lo cual vive una vida particular, ¿no? Digamos, a mí, es decir, si a mí me preguntan, che, ¿te gustaría te gustaría vivir con Charly García? Posiblemente no. A mí me resulta muy loco. Ahora, para hacer la obra de Charly García o de Van Gogh,
no la podría hacer yo con la con el realismo que tengo. Ahora, esos señores le cambiaron la cabeza e influyeron en la civilización mucho más que, bueno, capaz, digo, que este humilde servidor. ¿Entendés? Entonces, así, y para eso, así, y ahí viene lo de los gustos, ¿no? No, sí, a mí no me gustaría vivir al lado de él. Capaz que tampoco está hecho, tampoco están diseñados para que haya mucha gente viviendo alrededor de ellos, porque no es la función, como la violeta de agua, ¿no? Están ahí puestas en el medio de un estanque. Problema de los que quieren, ellos están bien ahí y tienen su sentido haciendo eso. Yo tengo mi sentido haciendo esto. Entonces, ¿sí? O sea, si cada uno es quien es feliz viviendo la vida que tiene que vivir, porque está diseñado para eso. Así que sirve para individualizarse la astrología y para respetar al otro, que de otra cosa que a mí me guste y puede no gustarme. O sea, las frutillas son frutillas y está muy bien. Si a mí me dan alergia, no tengo que putear a las frutillas. A mí no me. Entonces, me cuidaré de no pasar cerca de ellas, pero tienen su sentido en la vida. Y hay otra gente que las agradece y se las come. Es mi problema si a mí no me gusta. Y además las frutillas no pueden dar otra cosa que frutillas, casualmente. O sea, si a mí no me gusta o me caliento con ellas, voy a tener un problema. Bueno, preguntas. Si está, creo que estás tratando de hablar, pero está Sí, sí, ahí, ahora, dale. ahora sí. Yo Sí. me voy a tener que retirar, que ya llegó mi hijo y tengo que hacer las cosas de la casa todavía. Muy bien, vaya Me tranquila, encantó la muchas gracias. charla. Ahí tengo un montón de dudas que imagino que son Mañana lo muchos subimos al temas. chat y las preguntas pueden hacerlas y eventualmente hacemos otra charla o las contesto ahí. Así No, que, no quiero atomizar mucho porque sé que hay muchas personas que hace mucho tiempo que vienen estudiando también y no, pero esto justamente es bien básico, que es la astrología. Bien básico, pero bien profundo. Así que por eso, lo que te haya quedado, no, pero en serio, bueno, apuntalas y mandalas al grupo, porque pueden haber muchas personas. O sea, hay un montón de personas que no saben nada de astrología y hay astrólogos, todo junto en ese lugar. genial, ¿No? Así que, genial. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, como siempre. no, al Un contrario, un abrazo abrazo. enorme. Mando un beso a Emilia también. Gracias. Un Saludos gusto, para todos. Selva. A Paulo, que recién me di cuenta que vi que era Que Paulo era Paulo, Paulo. y Paulo era Paulo. Un beso también. Chau, Hasta chau. luego. Igualmente, un Chao, gusto. Chao, Encantada. Alejandra, Un chao, gusto chao. hablar. chao, Chau, vale. chau. Que pasen bien. Chao. Bueno, em, ¿alguna pregunta, Selva o Paula? Eh, Ay, perdón, Pablo. no, por favor. No, simplemente más que pregunta, en lo que me quedo pensando, ¿no? Yo creo que el ser humano, tenemos tanto problema los seres humanos porque tenemos psique. Porque lo que Claro, vos decías, la frutilla va a ser frutilla, el roble es un roble. Claro, porque digamos que la esencia de su función, de su evolución, ya está predeterminada. Obviamente que podrá modificarse a veces de acuerdo a los contextos, los por algo contextos, claro. el contexto evoluciona, los hace evolucionar de forma distinta, ¿no? Claro, Pero el no es lo tema mismo un pino cerca de un río que otro es, pino que es pino, pero está
no sé, en el medio de un lugar con poca agua. Claro, Sí, sí. totalmente. Sí, Yo comparto un poquito lo que dice Selva ahí también. Me sí, parece que no somos genéricos de decir, ya venimos, bueno, Jorge está medio predestinado a hacer tal cosa. Después, bueno, variará un poco dependiendo diferentes situaciones a lo largo de la evolución de Jorge, pero está destinado a hacer tal cosa. Me parece que más o menos así, no sé si me claro, explico. sí, claro. Es decir, esa semilla, ¿m? Esa carta natal tiene potencialidades, ¿sí? Ahora, es decir, entonces, no sé, tengo mi Marte, tengo mi Mercurio, es decir, tengo mi forma de autoafirmarme, tengo mi comunicación. Ahora, si estoy en un ambiente en que, por ejemplo, hay mucha gente que habla y que me pregunta, voy a desarrollar más a Mercurio, que tiene que ver con la comunicación. ¿Mm? Pero si nazco en un lugar con pocos interlocutores, esa función va a quedar dormida o menos desarrollada hasta que vaya a un lugar, si es que me pasa, donde haya más gente con la cual hablar. O si en un lugar, digamos, hay mucha gente que me provoca o que me ataca, voy a desarrollar más mi Marte. Si no, capaz que no tanto, porque no necesito. Entonces, ahí es donde viene el contexto, ¿no? Pero es decir, es lo mismo que nos pasa a todos. O sea, todos nacemos con brazos, piernas, qué sé yo. Ahora, una cosa es que si yo me dedico a cargar bolsas, voy a desarrollar mucho más la fuerza de mis brazos, la de mis piernas, qué sé yo. Si tengo una tarea más intelectual, esa parte no va a ser tan desarrollada. Y no es que sea bueno ni que sea malo, es que mi función, ese contexto, me hace desarrollar más determinadas habilidades y menos otras, etcétera, etcétera. Entonces, nada, esto, ¿no? O sea, mm, sí, o sea, creo que todos estamos hablando de lo mismo y creo que se entendió bien entonces el tema de... y también hay momentos en la vida, ¿no? Es decir, en cómo esa semilla se va desarrollando, en que se puede prever justamente qué áreas o qué cosas se van a movilizar o van a tomar fuerza, ¿no? O sea, eh, digamos, cómo esa, digamos, ahí es el desarrollo en el tiempo, digamos, de la carta, se puede ver que hay momentos en que determinadas cosas se van a desarrollar, momentos en que determinadas cosas van a tomar más protagonismo y otras menos. Sí. ¿Alguna cosa más? No, muchísimas gracias, Jorge. Seguir pensando. Además, como queda grabado, se puede volver a escuchar. Sí, claro. Aparte, Eh, muchísimas gracias también, Jorge. Bueno, me alegro, espero que, bueno, que esto les haya llevado y ayude a que más gente comprenda un poco más de qué se trata la astrología. Hay muchas más cosas para charlar, pero bueno, está. Por eso, las preguntas son agradecidas en la comunidad porque las preguntas que pueden ustedes tener seguramente pueden representar también preguntas de otros. Así que bueno, gracias por haber Exacto. estado Gracias eh, a vos y por tu nos seguimos generosidad viendo ahí. intelectual. ¿Estamos? Nos Un vemos. beso. Chao. Muchas Abrazo. gracias. Pasen bien. Gracias, igualmente.